Laura, bienvenida a Atrapalibros para hablar de los astronautas. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Una novela que empezaste hace 5 años y que utilizas la ficción, ¿no? Te permite transitar por esa idea de familia, ese sintagma de familia. Pues es que hace 5 años vi por primera vez una foto de mi familia, como si dijéramos. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña, cuando tenía 1 año y medio. Y entonces, claro, yo estuve pivotando siempre entre esas dos familias que formaron ellos posteriormente, ¿no? Entonces, yo no tenía ninguna idea ni ninguna imagen de esa primera familia a la que yo pertenecía. Entonces, claro, cuando vi esa imagen, dije, no puede ser que yo me haya pasado toda la vida hablando y pensando en familias y no tenga ni idea de la mía. Entonces, claro, a partir de ahí empiezo como una investigación, a entrevistarlos, etcétera. Lo que pasa es que en ese primer momento no obtengo tampoco muchas claves, ni obtengo muchos datos concretos, ni lo que entenderíamos por el resultado de una investigación. De manera que necesito irme lejos y contar con toda esa historia de los astronautas, esta poética, esta fantasía y esta imaginación para llegar a ellos. De hecho, en esos vacíos fotográficos, ¿no? Que podríamos decir, y la fotografía es el inicio de la historia, y dice, hasta donde yo sé, no hay rastro de las fotos en las que están juntos. Imagino que las tiraron, de modo que parece que se hayan pasado la vida solos, como si no hubiera un pasado en común, ¿no? Claro. El tema de las fotos, ahora mismo el tema de la huella digital es más difícil borrarla, pero antes teníamos muy pocas fotos, entonces de repente nos cansábamos de algo y era muy fácil que desaparecieran, ¿no? Como todas esas imágenes. A mí lo que me pasaba con mis padres es que todas las imágenes que había de ellos juntos, como familia o conmigo, habían desaparecido. En especial las que salen conmigo. Pero es verdad que en sus álbumes de juventud, que se iban de viaje o lo que fuera, aparecen las fotos de mi madre sola o mi padre solo, ¿no? Y es como si se hubieran pasado efectivamente la vida solos. Entonces, claro, eso es como crea un efecto muy perverso porque te das cuenta de que hay huecos en un álbum y de que ahí había otra cosa que no se muestra. De hecho, me llama mucho la atención porque hay un momento donde se nombra el documental de los tachados, ¿no? No sé si lo has podido ver, pero es una maravilla, ¿no? Porque al final eso es un documental que hace un artista mexicano que vive creo que es en Suecia y de repente cuando regresa a México va a ver a su abuela, ¿no? Y su abuela siempre cuenta, la historia de los tachados es que su abuela tenía cinco hijos, pero cualquier persona que le pregunte, ella siempre dice que tuvo 3. Entonces, claro, él empieza a investigar qué pasó con esos hijos, que es que ni siquiera son los tachados de las fotografías, aparecen tachones, borrones, están cortados, ¿no? Y entonces pienso, claro, hay mucho trabajo hecho con álbum familiar y es muy fácil desentrañar, bueno, muy fácil no sé, pero desentrañar la ausencia, ¿no? Tras un tachón, tras algo que está cortado, es mucho más fácil que si de repente, que si no hay nada. A mí lo que me ocurría es que había una desaparición total, entonces no sabía por dónde empezar a buscar, porque no había pistas. Y en esa historia que inicias, que luego paras, o la narradora, y que luego vuelve a iniciar, hay omisiones y mentiras que no encajan, porque las historias no cuadran. Más que mentiras, yo creo que son las versiones. Cada uno de nosotros nos contamos una versión, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos en ese momento. Entonces, eso no implica que sea falso o no del todo, sino que también, si supiéramos por qué hemos contado esa historia, sabríamos muchas cosas, ¿no? O porque hemos alterado el pasado, ¿no? Claro, pues porque necesitábamos probablemente contar una historia distinta, ¿no? Y eso pues tiene que ver con las frustraciones, con las renuncias, con todos los problemas que hemos podido tener. Pero claro, eso no sirve para contar la historia de una vida. Y por eso al final, cuando yo empiezo a contar la historia de mis padres, lo que hago es, terminar entendiendo que yo no puedo contar su historia porque no la conozco y no me la van a dar. Entonces yo lo único que puedo hacer es dar un rodeo, como irme muy lejos e intentar comprenderlos desde allí. Dice, después de la separación, mi padre se convirtió en un concepto incómodo, en un tabú. Había que sortearlo como si fuera un bache y nadie volvió a hablar de él como mi padre. Pero mamá seguía siendo mamá. Claro, bueno, eso responde también a los divorcios de los 80. Mis padres se separaron en un momento en el que no había muchos referentes, ni sabíamos muy bien cómo podíamos separarnos, ¿no? Entonces, claro, mi madre, al final, en estos momentos, la madre siempre se quedaba con los hijos, ¿no? En casa era como la opción más común y el padre desaparecía. Entonces, claro, ¿pero qué hacer con ese padre que ya no estaba, con la ausencia de una persona que había desaparecido un poco del día a día? Yo siempre digo que las ausencias son como muy mitificables. En ellas cabe la falta de explicación, la sobreexplicación, los problemas, porque esa persona no está ahí.
Entonces, yo sí que es verdad que recuerdo que mi única fuente de certezas fue mi madre, ¿no? Porque era al final la persona que yo siempre había tenido como referente a lo largo de todo ese periplo. Y en esa escasa presencia del padre, la niña lo retrata en la escuela, como lo que has dicho, ¿no? Como un astronauta de la NASA. Claro, lo retrata como un astronauta porque la niña ya se da cuenta pues, que ni el padre la va a buscar al colegio, ni la acompaña en sus cumpleaños, comuniones, etcétera. Y entonces, claro, la niña dice, ¿cómo puedo hacer que eso pase un poco desapercibido, ¿no? Que no sea la niña triste, la niña triste a la que su padre no va a ver, ¿no? Entonces lo convierte en un astronauta. De alguna manera, pues agarra el control de su historia y lo convierte en un héroe. Y es como decir, bueno, en realidad mi padre no está, pero no porque no quiera, sino porque tiene una misión muy importante, ¿no? Y de alguna manera es esto, convertirlo en un héroe. Y dice también, mi madre jamás entendió aquella pasión mía por los astronautas. Claro, porque la madre tenía otra versión, otras herramientas y no entendía que la niña fuera, que tuviera esa imaginación. Supongo que la imaginación de la niña suplía todas esas omisiones y carencias de la madre. Entonces, claro, pero desde la versión de la madre eso no tenía ningún sentido. Vamos a hacer un poco el perfil de los distintos protagonistas, ¿no? Del padre y de la madre. Pues el padre, o sea, el padre en la ficción es un padre que desaparece, o sea, cuando se separa de la madre, se va con otra mujer y desaparece un poco del mapa. La madre es la que construye el hogar, encuentra a otra pareja y le da un segundo padre a su hija, pero de alguna manera a la hija le da un padre de verdad, es decir, como decir, a este también le llamarás papá, entonces la hija tiene de repente dos padres y no sabe cuál es bien su padre ni a quién le tiene que llamar papá y a quién no, ¿no? Claro. Entonces, y después está pues la hija, ¿no? Que yo creo que es la consecuencia de esas separaciones mal llevadas, ¿no? De esos tabúes, de esos estigmas, ¿no? Y de esas versiones que nos damos a nosotros mismos. La hija es una consecuencia de la versión de la madre. Y con los hermanos, ¿no? Los hermanos, aquí a mí me parece que están como más desdibujados en esta historia. Yo, personalmente, yo he vivido siempre con mi hermano. Mi hermana vive más lejos, vive en Madrid con mi padre, de manera que tampoco he tenido tanta relación con ella. Y entonces, en este libro, de alguna manera, me interesaba que el que había vivido conmigo, Claro, mi y es hermano el que fuera, ayuda. de alguna manera sí, o sea, que decir, pero esto está como muy ficcionado, pero o sea, yo creo que los hermanos son como la mitad de nuestra historia, en el sentido son la mitad de nuestra memoria, que ahí donde no llegamos nosotros muchas veces recuerdan ellos, ¿no? Entonces, es verdad que con mi hermano muchas veces, pues cuando recordamos cosas, le pido ayuda y le digo, ¿tú te acuerdas de esto? Y a pesar de que me lo dé desde su versión, sí que me da como detalles complementarios. Y la segunda esposa del padre también es importante, ¿no? Desempeña un rol importante en esta historia. Bueno, en la historia del libro, la mujer de mi padre desarrolla el rol de alguna manera es el hilo casi entre la hija y el padre. El padre es una especie de persona como que no toca mucho, o sea, como que va volando casi, o sea, que no llega a tocar las cosas, como si estuviera como un poco perdido, ¿no? Incluso con la realidad. Entonces la mujer es como la traductora, la que le traduce los conceptos que él no llega a pensar, ¿no? O sea, yo me la imaginaba así, como el padre no entiende directamente las cosas, necesita como que haya alguien, un puente, y eso es lo que hace su mujer, un poco de puente. Y luego el modelo familiar a la que la narradora aspira son sus tíos. Sí, en ese caso es algo personal. Para mí mis tíos fueron personas muy importantes en mi infancia. Mi padre tiene un hermano y él, su mujer y mi prima fueron como de alguna manera la referencia de lo que era una familia para mí, ¿no? O sea, una familia pues que eran tres y eran lo que yo hubiera querido tener en esos momentos, ¿no? Pues porque al final lo veía desde fuera también, pero sí que es verdad que eran un referente para mí. Hay en este libro cariño, hay amor, hay sentido de pertenencia, aquello que no decidimos y sorteamos. Dices que lo ha leído tu madre. Sí, a mi madre le ha gustado mucho. Yo le di el manuscrito cuando aún se podía cambiar cosas, porque sí que es verdad que a mí me ha preocupado mucho que ellos lo recibieran bien y que no les importara eso que estaba escrito. Entonces a mi madre le gustó muchísimo, o sea, me dijo que entendía perfectamente que hubiera necesitado escribirlo y mi padre no lo ha leído, así que veremos a ver qué le parece en el momento que pueda leerlo él.
Y también en alguna entrevista has dicho, me ha servido de mucho, no es un libro que me vaya a dejar indemne, porque me ha permitido entender. No sé si estarías o tendrías las fuerzas suficientes para embarcarte en otro proyecto de esta envergadura. No, para mí una y no más. Ya está. Además, yo nunca había hecho nada como que fuera manifiestamente como autobiográfico, que partiera de algo de mi vida. Y me ha resultado un proceso muy complejo y costoso a todos los niveles, porque obviamente tienes que respetar la voluntad de las personas que son parte de tu historia, tienes que respetar la voluntad de que no quieran salir, ¿no? Porque uno no escribe un libro así como para enemistarse con tu familia, sino al revés, ¿no? Como para estar más cerca, como para... Eso es una carta de amor de alguna manera a la familia. Para mí, si no, sería lo contrario a lo que yo he intentado hacer. Y siempre decimos lo que nos aporta la novela a los lectores o lectoras, pero ¿qué aporta al autor o qué quita, ¿no? Yo creo que lo que aporta, en este caso, a mí lo que me ha aportado es un relato. Yo tenía los relatos de mi familia, con todas sus omisiones y, bueno, sí, que no llegaban del todo a complacerme de alguna manera. Entonces, claro, meterlo en un proceso así de 4 años o 5 años, no sé cuántos han sido al final, lo que me ha dado es la posibilidad de transitar ese otro relato que yo nunca me había dado. Yo ahora mismo no sé si he conocido la verdad de lo que ocurrió, pero sí mi verdad. No, que al final es lo más importante, es tener tú tu relato para poderte contar. ¿Estás satisfecha entonces con el Sí, resultado? yo siempre digo, no sé si es un buen libro, pero es el libro que yo quería hacer. Entonces, para mí, al final estas historias también pasan mucho por ser importantes sobre todo para ti. Ojalá, o sea, a los lectores yo creo que les está llegando mucho y que les está gustando y que es un libro que da conversación, pero ya te digo que sobre todo para mí Hay ha muchos sido... detalles, lo del pelo, lo de sentirte identificada con muchas situaciones de la niña, Sí. pasajes duros, pero pasajes también como más amenos, no sé, cercano. Bueno, yo creo que al final nos podemos ver reflejados mucho, es como un poco un espejo, porque quien más, quien menos ha pasado situaciones similares, que no te digo que sea exactamente la misma estructura ni los mismos acontecimientos, pero yo creo que nos sentimos, bueno, a veces cuando leo este tipo de narrativa yo me siento muy reflejada, aunque cuente una familia en una sociedad distinta, en un país distinto, tal, la base es la misma, la base son los hilos que nos cosen a la familia. Pues gracias por este libro, Los astronautas, que es un verdadero regalo, Laura. Pues muchísimas gracias a vosotros.